Muchas gracias por la oportunidad. Un fraternal saludo a todos los participantes. Gracias por la invitación y vamos a compartir apoyándonos en esta presentación sobre el importante e interesante tema de la reencarnación, que siempre llama mucho la atención tanto a los simpatizantes y a aquellas personas que incluso no conocen la doctrina espírita, pero están interesados en conocimiento de carácter espiritual. Igualmente, nosotros los espíritas nunca nos cansaremos de profundizar, ya que hay muchas obras. Hemos tomado estas enseñanzas básicamente de la codificación, el libro de los espíritus de Allan Kardec. También hay puntos del Evangelio según el espiritismo e igualmente de la literatura mediúnica psicografiada por Francisco Cándido Javier y psicografiada por Divaldo Pereira Franco. Es decir, que hay mucha literatura y otros autores espíritas, continuadores de Kardec, los llamados clásicos del espiritismo, que abordaron el tema de la reencarnación desde un punto de vista científico. Otros lo abordaron desde un punto de vista filosófico y las implicaciones morales que tiene este concepto y esta enseñanza. Entonces encontramos que vamos a mirar hoy cuáles son los fines esenciales de la reencarnación, los objetivos de la reencarnación. Y partimos de esta pregunta que Kardec hizo al mundo espiritual. En el libro de los espíritus del ítem 167, él preguntó, en los primeros tiempos vamos a encontrar que las preguntas de Kardec inicialmente son elementales porque se desconocía la doctrina espírita. Apenas estaba siendo codificada, estaba siendo recibida a través de un grupo de médiums, se estaba dando la llamada revelación espírita, que después Kardec organizó metodológica y pedagógicamente para configurar la doctrina espírita. ¿Cuál es el objeto de la reencarnación? Y los espíritus de lo alto le respondieron: la expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. ¿Dónde estaría la justicia sin esto? Claro, porque el concepto de reencarnación viene a darle un sentido a la justicia divina, que desde el punto de vista de aquellas religiones y doctrinas espiritualistas que no creen en el concepto de reencarnación, no se pueden explicar las desigualdades, las expiaciones, las pruebas, los problemas y dificultades que normalmente vive el ser humano. Pero a la luz de la reencarnación todo queda completamente esclarecido. Entonces, debemos partir de que la reencarnación ha tenido a lo largo de toda la historia, incluso desde antes de la doctrina espírita y posterior a ella, muchos hombres se enfrentaron a abordar este tema desde un punto de vista metodológico, un punto de vista científico, y los primeros pioneros, pues se puede decir, además del propio Kardec, que más que todo se dedicó al tema del campo de la mediunidad y todos los campos que aparecen en la codificación, encontramos que Gabriel Delane, uno de los pioneros de la ciencia espírita, fue uno de los que se dedicó al tema de investigar la reencarnación. Sabemos que Gabriel Delane es uno de los continuadores y como ingeniero, como hombre de ciencia, pues se inclinó por el abordaje de esta temática reencarnatoria. Igualmente, el español José María Fernández Polavida, el llamado Kardec español, recordemos que él desde un principio, cuando conoció la doctrina espírita y la codificación, se interesó mucho por los tres aspectos del espiritismo: ciencia, filosofía y moral, y abordó muy de lleno el tema de la investigación de las reencarnaciones. Y en Francia, el coronel Albert de Rochas, estos tres personajes trazaron un modelo, y llama la atención de que aún el modelo de investigación que estos tres personajes trazaron sirvió para los actuales investigadores de la reencarnación con algunas pequeñas variantes, ¿no? Y con las herramientas que la moderna ciencia le ofrece a los investigadores de hoy, sean espíritas o no espíritas. Incluso podríamos decir que la mayoría de las investigaciones científicas sobre la reencarnación son de todos estos personajes, en su gran mayoría no espíritas, más que todo independientes,
y son considerados como clásicos de la investigación de la reencarnación, como Ayendranath Banerjee, Ian Stevenson, solo para mencionar los nombres, porque cada uno de ellos son más de 30 investigadores clásicos. Tienen un sinnúmero de libros publicados con los resultados de las investigaciones que ellos hicieron, como Stanislav Grof, Gina Cheminara, Morris Netherton, Bulger, Hernani Guimarães Andrade, que sí fue espírita, Edith Fiore, Helen Wambach en Alemania, solamente para mencionar los nombres, ya que esto admitiría y necesitaría pues de una conferencia completa para cada uno de ellos. Jorken, Hans Tendan, Dettelsen, Kelsey, Drouot en Francia, Brian Weiss, también un clásico, María Julia, esposa de Ney Prieto Pérez, también, junto con su esposo y su hijo, se dedicaron al tema ya de la investigación dentro del campo espírita, la reencarnación ya desde una óptica espírita. Y Fiorini, que es un investigador brasileño, igualmente ha destacado el aspecto importante de cómo las huellas digitales de una reencarnación a otra se pueden transferir en algunos casos cuando pasa poco tiempo entre un personaje y otro. Es decir, la persona desencarna, reencarna pronto al año siguiente y han comprobado en las investigaciones de Fiorini que se pueden conservar las mismas huellas digitales, lo cual constituye pues una idea bastante revolucionaria en el campo de la criminología. Entonces, en términos generales, ¿cuáles son los objetivos de la reencarnación? Los fines, ¿no? Las metas, y para qué reencarnamos, para qué vamos y volvemos una y otra vez a lo largo de la evolución del espíritu inmortal. Es precisamente para que el espíritu inmortal creado por Dios, como seres inteligentes de la creación, como inteligencias individualizadas, iniciamos todo un proceso evolutivo desde el momento en que inicia ese proceso como el principio espiritual en su forma más simple y elemental. En contacto con las especies vivientes también va compaginado todo esto con la serie de la evolución biológica, ampliamente estudiada por la ciencia, la teoría de la evolución de las especies. Entonces, en cada especie hay un principio espiritual en un proceso evolutivo hasta que pasa, lógicamente, a la fase humana. Y en la actualidad, nuestros espíritus siguen evolucionando porque vamos reencarnando una y otra vez. Entonces, básicamente la reencarnación, su principal objetivo es permitir al espíritu seguir evolucionando hacia estados cada vez más elevados, precisamente de progreso y de desarrollo. También podemos ver que otra de los objetivos o finalidades de la reencarnación es el progreso y el crecimiento intelectual, moral y espiritual. Todos tenemos que seguir en ese proceso evolutivo, en ese crecimiento, y que se da en los distintos campos, más que todo destacándose el aspecto intelectivo y el aspecto moral, y ambos redundan en el crecimiento del alma o el crecimiento espiritual. Normalmente cuando se dice ¿para qué reencarnamos? Para expiación y prueba, siendo nuestro mundo de expiación y prueba, como sabemos, actualmente en un proceso de transición que se ha acentuado en los últimos tiempos para facilitar esa transición del mundo de expiación y prueba a mundo de regeneración en un proceso indeterminado que no se pueden señalar fechas exactas. Sin embargo, tenemos la costumbre de decir la reencarnación es para expiación de las faltas anteriores y pruebas, ¿no? Pero debemos ampliar esa visión y ver que indudablemente expiamos nuestras faltas, errores y crímenes y errores cometidos en reencarnaciones anteriores, porque hay una justicia divina. Todo esto está enmarcado dentro de la ley divina, la ley de justicia, amor y caridad, que hemos comportado en reencarnaciones anteriores. Esta ley universal de causa y efecto es la que indica que todo lo que nosotros hacemos va a tener una consecuencia, tanto en la propia reencarnación como en futuras reencarnaciones, sea esto positivo o sea negativo. Es decir, que podemos
recoger lo que hemos hecho equivocadamente en reencarnaciones anteriores y a la vez podemos sembrar el bien que indudablemente encontraremos la cosecha en la siguiente reencarnación. Entonces, la doctrina espírita es positivista, es optimista y no mira la reencarnación solamente para expiar las faltas ni la ley de causa y efecto, en el sentido de lo malo que hicimos lo vamos a recoger en la siguiente reencarnación, indudablemente, pero igualmente todo el bien, todo lo que hayamos sembrado y podemos seguir sembrando desde la presente reencarnación, pues indudablemente va a tener sus consecuencias positivas en la siguiente. También el tema de las pruebas, ¿no? Pero las pruebas no son un castigo y la expiación tampoco es un castigo, no son sino consecuencias, pero el espíritu necesita fortalecerse. Entonces, en el mundo espiritual se programan las reencarnaciones y el espíritu puede abocarse a una serie de pruebas en la cual sus mentores, sus asesores espirituales antes de la reencarnación, le indican cuáles serían los pasos a seguir para elaborar una serie de pruebas que van a servir como examen para comprender hasta qué punto el espíritu ha progresado en cuanto a sus adquisiciones intelectivas y morales, y a la vez le van a servir para el fortalecimiento espiritual para las siguientes etapas que debe vivir más adelante. El desarrollo de virtudes, cualidades, capacidades y habilidades. Miramos entonces ya cómo nos estamos saliendo de ese esquema de expiación y prueba y hemos ampliado el rango de posibilidades y de finalidades de la reencarnación, como el desarrollo de las virtudes, porque todos en mayor o menor grado tenemos unas ciertas virtudes que pueden estar adormecidas, pueden estar embrionarias o pueden estar en un cierto desarrollo. Pero cada reencarnación entonces nos va a dar la oportunidad de seguir cultivándonos, de seguir desarrollando esas virtudes que no pueden quedar estáticas, porque nos estancaríamos. Entonces, eso indica entonces que nosotros podemos, con nuestro esfuerzo, digamos, dedicarnos a cultivar las virtudes, las cualidades que tenemos, capacidades y habilidades, que cada uno de nosotros tiene cualidades, virtudes y habilidades muy diferentes en distintos campos. Por eso a veces no es buena idea compararnos los unos con los otros, porque cada uno tiene una trayectoria. Cada uno de nosotros tiene un camino diferente. Y cuando nos comparamos con otras personas, siempre vamos a ver que hay alguien que está más avanzado que nosotros y que de pronto hay personas que están en un camino un poco más atrasado, pero el camino de cada uno es diferente. Entonces, lo que nosotros debemos es concentrarnos en el desarrollo de lo que ya tenemos, de capacidades medianamente desarrolladas. Tenemos capacidades intelectivas, sociales, morales, artísticas, también culturales, pero no están completas, no están perfeccionadas. Y podemos entonces con nuestro propósito, nuestra conciencia, nuestro esfuerzo, irlas desarrollando. También reencarnamos para cumplir con deberes y compromisos que vienen del pasado, ¿no? Cuando nos hemos comprometido con un sinnúmero de personas a quienes les pudimos haber hecho daño, compromisos que fueron rotos, que quedaron abandonados, ¿no? Entonces, se constituye esto como un deber a cumplir para continuar, por ejemplo, con la educación de un espíritu, la educación de un ser querido, alguien a quien desviamos del camino en una reencarnación anterior, y nos dan nuevamente la oportunidad de volver junto con ellos o en el propio hogar, o que tarde o temprano en el transcurso de la vida nos vamos a ir encontrando con esas personas, y la vida misma tiene sus mecanismos para ponernos en el lugar apropiado para que nosotros cumplamos con esos deberes y con compromisos que asumimos tanto en reencarnaciones anteriores como compromisos asumidos en el mundo espiritual durante el proyecto de reencarnación, el periodo de preparación en los llamados departamentos de programación de reencarnaciones, de los cuales nos habla André Luis en sus distintas obras.
También, entonces, en consecuencia, reencarnamos con la finalidad de completar obras, completar labores que ya habíamos iniciado anteriormente y que por X o Y razón, ya sea por nuestra negligencia, por abandono, por ambición, por equivocaciones o por desencarnación, esas obras y labores quedaron inconclusas. Y el espíritu entonces pide la oportunidad de volver para completarla. E indudablemente en el asesoramiento que sus guías y sus protectores le dan, le van a indicar el camino para que esto pueda cumplirse en existencias anteriores para continuarla en la presente reencarnación. También entonces, en un sentido muy positivo, venimos al mundo a adquirir nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, educarnos, ilustrarnos, capacitarnos, porque el espíritu, en una sola reencarnación, como ya sabemos muy bien a la luz de la doctrina espírita, no logra perfeccionarse, no logra abarcar toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el desarrollo de los sentimientos, y que esto se va dando paulatinamente a través de innumerables reencarnaciones. Entonces venimos como los alumnos, somos matriculados en distintos cursos y vamos siendo promovidos en la medida en que aprobamos esos cursos y pasamos a la etapa siguiente. Entonces, los conocimientos que se adquieren bien en cada una de las reencarnaciones no se pierden. Se pueden olvidar temporalmente, ¿no? El olvido temporal, pero quedan las habilidades, quedan las capacidades. Entonces, nuestro espíritu así va acumulando en el sentido intelectivo, moral y social, pues una serie de adquisiciones que quedan guardadas en las profundidades del alma y que eso van generando una maduración gradual del alma. También, por supuesto, que todos tenemos defectos, vicios, imperfecciones, tenemos nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, hábitos negativos, y que nosotros a la luz de la doctrina espírita sabemos que es a través del autoanálisis, a través de la observación de sí mismo, el estudio permanente de nosotros mismos, poco a poco nos vamos haciendo conscientes de esos hábitos negativos o indeseables, los defectos que los demás pueden ver o los podemos reconocer nosotros mismos, los vicios sociales, los vicios mentales, los vicios emocionales, las imperfecciones, las tendencias e inclinaciones, cuando son negativas, son una carga, un lastre que impide el progreso del espíritu. Por lo tanto, cuando se programan las reencarnaciones, somos colocados por la sabiduría divina y por el alto mundo espiritual en situaciones tales que podemos ver claramente cuáles son esos elementos a ser corregidos. Por supuesto, todo esto viene a significar que una reeducación, porque hemos gastado numerosas reencarnaciones desviándonos, adquiriendo vicios, defectos, imperfecciones que están muy guardados en la profundidad del alma, que incluso todavía se pueden ver en nuestra personalidad actual, ¿no? Entonces, digamos que fuimos mal educados. Entonces, cada reencarnación, si es bien aprovechada, eso sí, y si hay una cierta conciencia que nos dan todas estas enseñanzas, estas ciencias del alma, que es el espíritu. El espiritismo es una ciencia del alma. Viene para que nos reeduquemos y para que aquellos desequilibrios que tenemos todavía o que podríamos tener en el campo intelectivo, desequilibrios afectivos, emocionales, psicológicos, se pueden recuperar a través de una serie de reencarnaciones y de unas situaciones en las cuales la vida nos coloca para favorecer ese reequilibrio. Sin embargo, a veces podemos torcer el camino y volver a caer en las mismas tendencias negativas y continuar en un desequilibrio espiritual y postergamos así nuestro ascenso a regiones y a estados espirituales superiores.
También reencarnamos para el mejoramiento, pulimento y desarrollo de los sentimientos, porque todos tenemos ya un cierto grado de afectividad, un cierto grado de amor, de tendencias, de inclinaciones, pero todavía no están perfeccionados, porque es lógico. Miremos que estamos en la segunda etapa de la evolución planetaria. Ya pasamos por la etapa de los mundos primitivos. Estamos ahora culminando la etapa de mundos de expiación y prueba. Transitamos lentamente hacia mundos de regeneración, posteriormente mundos felices, finalmente mundos celestiales o divinos, en donde los sentimientos van a seguir creciendo, ¿no? Entonces, si en la presente reencarnación no aprovechamos para este mejoramiento afectivo, entonces sencillamente también se va a transferir para siguientes reencarnaciones que igualmente pueden ser expiatorias, cuando podríamos aprovechar mejor la reencarnación en la que nos encontramos. Bueno, entonces vemos que el cumplimiento de las misiones, más que todo, pues aquí es una representación simbólica de distintos misioneros y muchos otros misioneros, muchos muy famosos, muy conocidos a lo largo de la historia. Misioneros enviados por Dios, enviados por Jesús, el guía y modelo de la humanidad, los fue enviando antes de su venida. ¿A dónde? A las distintas civilizaciones, a los distintos pueblos. Allí fueron líderes espirituales, líderes religiosos. Algunos fueron inspirados, elaboraron obras, libros, condujeron pueblos en un sentido espiritual. Y también muchos otros misioneros de menor conocimiento y algunos que pasaron anónimos y siguen pasando anónimos por la vida, ¿no? Entonces ellos vienen a cumplir una misión porque ya su nivel evolutivo les permite ser enviados por lo alto para cumplir ciertas misiones que impulsan el progreso moral, intelectual, científico en los más diversos campos, como sigue sucediendo. Y hay otros espíritus ya de mediana condición que pueden venir incluso a cumplir pequeñas labores, pequeñas misiones, como destaca la doctrina espírita, que incluso la maternidad y la paternidad son misiones, pequeñas misiones personales o sociales que podemos desarrollar ante esas almas que son colocadas en nuestro hogar como nuestros hijos, para que los ayudemos en su progreso, y nosotros a su vez fuimos ayudados por nuestros padres y seguiremos siendo ayudados en futuras reencarnaciones. Pero lo que se llama misión propiamente dicha, pues es desarrollada por espíritus de elevada condición sin que hayan llegado totalmente a una perfección. En general, entonces, ¿qué estamos viendo? Que las reencarnaciones sirven para el progreso individual, el progreso social y el progreso de la humanidad en general. Es esa finalidad colectiva, pero que parte de los esfuerzos personales de todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, como hay mucha disparidad y mucha diferencia en los niveles evolutivos de todos los que habitamos el planeta Tierra, indudablemente vemos las más diversas tendencias y los extremos de almas muy evolucionadas que están en la Tierra y otros seres que están en un verdadero primitivismo espiritual, como destacan los espíritus que han dictado todas estas enseñanzas. Entonces, en nuestro planeta, que, repito, clasificado de expiación y prueba, hay espíritus todavía en un estado de primitivismo moral, no tanto primitivismo biológico, porque ya esa etapa de las especies anteriores, inferiores, la cumplimos, ¿no? En reencarnaciones y tal vez en otros mundos. Pero en el planeta todavía hay espíritus que tienen un primitivismo social, un primitivismo moral y un primitivismo espiritual. Y en el otro extremo, almas que están cumpliendo algunas misiones, algunas labores
abiertamente o silenciosamente. Y todo esto redunda, por supuesto, en la marcha gradual y ascendente del espíritu hacia la perfección, ¿no? No sabemos, no conocemos profundamente qué puede significar la perfección espiritual, es no tener imperfecciones, pero es algo que muy abstracto para nosotros. No tenemos idea de esos grandes niveles evolutivos. Y Kardec explica, dice en sus obras, que hay distintos niveles de perfeccionamiento. Entonces, algún día vamos cultivando esos niveles de sabiduría, de amor, de plenitud y de felicidad. Y que mientras no, digamos, aprovechemos la presente reencarnación, esa perfección, esa sabiduría, ese amor pleno y esa felicidad estarán distantes. Algún día las alcanzaríamos, pero después de mucho esfuerzo, mucho dolor y mucho tiempo. Estas finalidades que hemos visto aquí rápidamente, estos objetivos de la reencarnación, están presentados como algo ideal. Pero ¿por qué no se consigue? Porque existe la libertad, existe el libre albedrío, existen distintos grados de conciencia y de propósitos en todos y cada uno de nosotros. Y aunque las reencarnaciones se preparen y se programen en un sentido positivo, en últimas queda en nuestras manos el cumplir con esos propósitos o por el contrario, desviarnos y retrasar ese progreso y esa felicidad. Veamos entonces, las reencarnaciones son, por supuesto, sucesivas. Son una siguiente a la otra, son progresivas y son graduales, grado por grado. Es como una escala, simbólicamente hablando, una escala. Cuando conquistamos un escalón y nos comportamos de la mejor manera, podemos pasar al siguiente escalón y así gradualmente hasta llegar a estados superiores. Pero va a depender de nosotros si por el contrario nos podamos quedar estancados. Son muchas, ¿no? Son innumerables. Su número es indeterminado para cada uno de nosotros. Algunas doctrinas esotéricas y espiritualistas se atreven a decir cuántas reencarnaciones, 14.000, 70.000, 8.000, 6.000, dicen tantos números absurdos, pero esto los espíritus explican que es indeterminado, porque cada uno de nosotros puede tener un buen o un mal aprovechamiento de cada una de las reencarnaciones. Y si nos decidimos a seguir el camino recto, entonces vamos a llegar más pronto a esos estados superiores que aquellos otros espíritus que por el contrario, como encarnados, pueden desviarse o seguirse comprometiendo. Entonces son sucesivas, progresivas, graduales e innumerables. Veamos otro aspecto de la reencarnación. Y es que pueden convertirse en, lo que habíamos dicho, estacionarias. Cuando no progresamos, se vuelven repetitivas, porque venimos a corregir esos vicios, defectos e imperfecciones, pero el apego a la materia, las pasiones, los vicios, nos hacen olvidar los propósitos espirituales y encontramos entonces más fácil seguir el mismo camino de antes. Entonces, repetimos una y otra vez el mismo tipo de reencarnaciones. Y pues eso va acompañado de sufrimiento, de dolor, de expiaciones y de nuevos comprometimientos. Pueden ser breves o pueden ser extensas, de acuerdo al plan reencarnatorio, a la trayectoria evolutiva de cada espíritu. Pueden a veces venir a completar una reencarnación anterior, ¿no? Que puede ser de pocos años o desencarnar en la edad mediana, o pueden ser muy extensas, llegar a 80, 90, 100 años, de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros. Por supuesto que pueden ser como encontramos en el libro Misioneros de la Luz, dictado por el espíritu Andrés Luis. Vemos allí cómo se elabora una programación reencarnatoria, pero pueden haber programaciones repentinas o intempestivas
también pueden ser voluntarias y a veces pueden ser compulsorias en aquellos espíritus rebeldes que no quieren reencarnar, pero sus mentores espirituales los adormecen y los traen a una nueva reencarnación. Y algunos dirían, pero eso es violar su libre albedrío. Si un espíritu no quiere reencarnar, ¿por qué lo traen compulsivamente a una nueva reencarnación? Es como habíamos dicho en otras clases, es como el niño. El niño cuando va por primera vez al colegio no quiere ir y él se rebeldiza, pero nosotros ejercemos una cierta presión, pero eso no indica violación de su libre albedrío, porque hay un amor y los queremos que ellos progresen. Entonces hay cierta clase de espíritus que prácticamente son sumidos en una inconsciencia para traerlos, por decir así, a la fuerza, a una nueva reencarnación, pero que va a ser en beneficio de ellos, para su progreso, porque son seres queridos que piden este tipo de mecanismos. Entonces vemos que en el mundo espiritual pues se van estableciendo estas programaciones y veamos aquí esta lámina que dice: las reencarnaciones representan diversidad de sexo o sexos. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, desde el libro de los espíritus hasta las obras dictadas por André Luis, Emmanuel, Juana de Ángeles, Manuel Filomeno de Miranda, podemos cambiar de sexo de una reencarnación a otra de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los compromisos, de acuerdo a las situaciones que debe vivir el espíritu en una u otra reencarnación. Y este cambio de sexo, que es indeterminado dentro de cuántas reencarnaciones sucede, no conduce necesariamente a desequilibrios. Si el espíritu viene con un cierto equilibrio, se da el cambio sin mayores problemas. Pasamos por distintas culturas y vamos adquiriendo en ellas distintas experiencias. Conocemos diversidad de idiomas, religiones, creencias. Pasamos por distintas razas. No lo recordamos. Ahora estamos en esta raza. Pasaremos a otra y así, porque los asesores nos indican qué adquisiciones nos hacen falta. Y es cuando consideran que debemos reencarnar en un continente o en el otro, en una determinada raza, en determinado pueblo, para tener diversidad de experiencias, desarrollar habilidades, capacidades, nuevas oportunidades, distintas condiciones, circunstancias, y probar y también aprender de las distintas posiciones socioeconómicas en la vida. Cuando, por ejemplo, en una reencarnación hemos tenido el dinero, el poder y otros recursos y abusamos de ellos, entonces viene una lección, viene una compensación en donde venimos en unas condiciones más limitadas, no como castigo, como dice la doctrina espírita, porque Dios no es castigador, Dios es justo y misericordioso. Entonces debemos experimentar para que sintamos y valoremos aquello de lo que hayamos abusado en una reencarnación anterior. También vemos que todo esto contribuye al progreso del espíritu. Indudablemente el tema de la reencarnación en los diversos mundos. Hoy apenas leíamos nuevamente en el libro de los espíritus y en el Evangelio se repite la idea de que los mundos son solidarios unos con otros. No es nada raro que un espíritu sea transferido de un planeta a otro de acuerdo a sus necesidades, a sus adquisiciones y a sus metas futuras, ¿no? Y dicen que muchos espíritus aquí en la Tierra son espíritus exóticos que han o hemos venido de otros mundos y por supuesto allí no recordamos esas experiencias. ¿Y por qué es que estamos en un determinado mundo? Porque necesitamos de esa experiencia para nuestro crecimiento. Solo que los espíritus superiores que ya vienen como misioneros van a un mundo o a otro a cumplir una determinada misión. Por eso entonces dice en el libro de los espíritus que las reencarnaciones y los mundos son solidarios, como el famoso tema de los exiliados de Capela, del sistema Capella de la constelación del Cochero o Auriga,
que inicialmente se pensaba que era una sola estrella, después se descubrió que era un sistema binario, dos gigantes amarillas, y posteriormente ya hoy encontramos en internet que la estrella Capella en realidad es un sistema cuádruple, ¿no? Y que hay dos enanas rojas que son muchísimo más antiguas que las otras dos gigantes amarillas. Entonces, ahora estamos con el tema de los que vienen de las Pléyades, pero ya no como exiliados, sino como misioneros de alta y de mediana condición que vienen a impulsar la transición planetaria en nuestro mundo. Tal vez no tengamos toda la claridad, tal vez los espíritus no hayan detallado todos estos procesos y todas estas situaciones. Y el tema de los exiliados de Capella es solamente uno de los tantos casos porque han venido espíritus a impulsar el progreso de distintos orbes, de distintas constelaciones, galaxias, de acuerdo a las programaciones superiores para el progreso de los mundos. Todo este es un tema apasionante que lo encontramos también en los libros mediúnicos. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta para estas programaciones? Es un tema bastante apasionante, bastante interesante. Se tiene en cuenta, lógicamente, el pasado, ¿no? Hay una historia reencarnatoria, así como una especie de historia clínica que los espíritus conocen bien. Nos llevan a los departamentos de programación de reencarnaciones, nos internan en unos institutos para prepararnos, se hace un estudio del pasado y nos indican con amor, con fraternidad y con sabiduría qué tipo de reencarnación nos conviene, de acuerdo a los compromisos, a los deberes, de acuerdo al estado actual de todos y cada uno de nosotros. Las necesidades de cada espíritu no son iguales. También se tienen en cuenta las aspiraciones, ¿no? Los deseos, los proyectos, en lo personal, familiar, grupal y social. Existe un concepto en donde se dice que nosotros al reencarnar escogemos la familia en donde vamos a reencarnar. Sin embargo, es necesario hacer una claridad. No es exactamente así. Porque si nosotros pudiésemos escoger la familia en donde vamos a reencarnar, escogeríamos siempre lo mejor, ¿no? Pero la realidad es otra. ¿Quiénes son los que tienen la opción de escoger la familia en que van a reencarnar? Los espíritus superiores, los espíritus misioneros, los que vienen a realizar una gran labor y que normalmente no tienen compromiso con ese hogar. Entonces ellos evalúan distintos países, latitudes, culturas, hogares y ven cuál se adapta a sus necesidades y a sus programaciones. Pero los demás, ¿por qué llegamos al lugar que nos corresponde? Porque tenemos ese pasado, porque tenemos esos compromisos, esos deberes, el estado actual de un grupo de espíritus que somos colocados en los mismos hogares, espíritus afines y espíritus desafines, para que dentro de los lazos consanguíneos se sigan cultivando los lazos espirituales para limar aspereza del pasado. Y algunos dicen, no, pero el espíritu al reencarnar puede escoger un cuerpo. Hoy hemos nuevamente leído en el Evangelio según el Espiritismo que el espíritu lo que hace es aprovecha un cuerpo que se forma en una determinada familia, porque eso indica que ya hay una previsión, hay una programación, como hemos visto en capítulo del libro Misioneros de la Luz, en donde hay toda una programación en donde el espíritu de Segismundo llega a ese hogar porque tiene, no porque él lo escogió, sino porque había un compromiso anterior. Entonces André Luis nos habla de los distintos tipos de matrimonio y de familia que hay en nuestro planeta. Y habla los matrimonios por amor, de máxima afinidad y de máximo nivel de amor y de sintonía, ¿no? No hay deudas entre ellos. Después vienen los matrimonios por fraternidad, en donde los espíritus concuerdan en venir juntos porque
alguien a quien aman más está en otra misión, en otra labor, o no le corresponde reencarnar inmediatamente. Pero después vienen los expiación, los matrimonios por deber, que son más abundantes en la tierra, y finalmente los matrimonios por expiación y prueba, que son los que más abundan, porque hay un compromiso, un pasado, un rescate que es necesario retomar. Por lo tanto, el concepto de que el espíritu escoge el hogar y escoge el cuerpo es relativo al grado evolutivo, al grado de conciencia, al grado de capacidades y de merecimientos que tiene todo y cada uno de nosotros. Y todo esto, pues como vimos, se aplica en lo personal, en lo familiar, porque hay un proceso de asociación con una serie de espíritus con los cuales venimos reencarnando una y otra vez como grupos familiares con lazos espirituales que unos van, otros vienen, o a veces nos encontramos y progresamos como grupo, como familia y en un sentido social igualmente. Y por supuesto, ya en la etapa final de esta clase, los distintos tipos de reencarnación tomados de estas obras, en donde hay particularidades específicas según las características del reencarnante. Es decir, que las programaciones reencarnatorias para cada uno de nosotros tienen sus características específicas según las particularidades y situaciones, como vimos, de cada uno de nosotros que no son iguales. Programadas, en donde dice el mentor Alejandro en esa obra, directrices comunes correspondientes a la inmensa mayoría de los que habitan en la Tierra. Es decir, que el caso descrito en esta obra, Misioneros de la Luz, se refiere a la inmensa mayoría, es un tipo de reencarnación tipo promedio. Se procesan en esquemas corrientes para todos, como dice ahí, en el campo de las manifestaciones puramente evolutivas. Es decir, no son, la inmensa mayoría de la humanidad no son espíritus misioneros, sino que venimos en un proceso meramente evolutivo. Pero los espíritus superiores a quienes se les otorga el derecho de influir sobre los factores de la reencarnación, como ya habíamos visto, ellos sí pueden influir en los factores de su reencarnación, en el hogar, en el país, en el sexo, etcétera, pueden, digamos, tienen esta capacidad. Y no es una preferencia, sino que ya por sus condiciones evolutivas ellos lo pueden lograr. Veamos entonces aquí los llamados completistas. Alguna persona comentó que completistas eran aquellas personas que habiéndose suicidado o habiendo desencarnado jóvenes o niños en una reencarnación anterior o prematuramente vienen en una nueva reencarnación a completarlo, pero es una mala aplicación del concepto de completista y está muy bien descrito en estas obras. Es el título que designa a los raros hermanos que aprovechan todas las posibilidades constructivas que el cuerpo terrestre les ofrece. Utilizan la máquina física a la manera del operario muy fiel, misiones de amor y de iluminación, o reciben un cuerpo ennoblecido por la continuidad de sus tareas, camino a círculos más elevados de trabajo. Entonces, los espíritus que reciben el título de completista en realidad son misioneros que aprovechan el 100% de las posibilidades que el cuerpo físico en la nueva reencarnación les ofrecen. No pierden posibilidades, oportunidades y no pierden energía, ni mucho menos el tiempo. Bien, entonces esto es un caso muy especial. Ahora veamos entidades de los círculos inferiores. En ellos la reencarnación es realizada en masa, con características de mecanismo primitivo. Y las reencarnaciones compulsorias para espíritus rebeldes o en grave estado de perturbación o inconsciencia. Para ellos son las reencarnaciones compulsorias. O son rebeldes o tienen graves estados de inconsciencia o de desequilibrio y perturbación que no pueden acompañar conscientemente
el periodo de programación y de planificación. Dice que los espíritus ignorantes e infelices igualmente reclaman un estado de casi absoluta inconsciencia para penetrar en el santuario materno. En estos, el trabajo inicial de organización fetal pasa a ser ejecutado por la mente de la madre, o sea, en una forma inconsciente y automática, y con ayuda de los amigos espirituales. Concluimos con esta pregunta del libro de los espíritus. Ítem 170. Preguntó el maestro Allan Kardec a los espíritus: ¿qué viene a hacer el espíritu después de su última encarnación? Respuesta: espíritu bienaventurado, espíritu puro. De esta manera, amigas y amigos, concluimos la clase de hoy y podemos, si disponemos de tiempo, abrir el diálogo. Gracias, compañeros. Gracias, Álvaro, por esta excelente conferencia, muy ilustrativa, muy didáctica para todos nosotros y también para aquellos hermanos desencarnados que tuvieron oportunidad de escuchar esta valiosa conferencia. Compañeros, si hay algunos que tienen algunas preguntas, por favor, aprovechar para hacérselas a Álvaro en este momento. ¿Alguna inquietud, en complemento? Xiomara, levanta la mano. Ah, no, perdón. Era la mano de acá del cursor. Buenas, Álvaro, ¿cómo estás? Yosimar te saluda. Buenas tardes, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Sí, solamente yo quiero saber si hay alguna literatura espírita en donde quizás haga mención a un espíritu más o menos de la proporción o grado de reencarnaciones que ha tenido, ¿no? Como para darse una idea, ¿no? Como una novela o algo así, ¿no? ¿Existe ese libro, ese texto o no? Gracias, esa sería mi pregunta. Bueno, creo entender que la pregunta va encaminada si hay algún libro espírita en donde el espíritu narre y describa pues todo su proyecto, todo su proceso evolutivo, así como extenso, ¿no? Retrocediendo hacia distintas reencarnaciones pasadas, ¿no? Personalmente no conozco que exista esta obra así detallada. Lo que ha habido sí es mucha información en algunas obras en donde los espíritus han hecho ciertas revelaciones, ¿no? Referentes a reencarnaciones de personas que recientemente han estado en nuestro mundo y que pudieron haber sido reencarnaciones del pasado, ¿no? Hay algunos anuarios espíritas en donde hacen como unos recuentos de qué espíritus fueron a través de su trayectoria evolutiva ciertos personajes famosos de tiempos más recientes, quienes fueron en un siglo anterior y otro mucho más atrás. Al respecto, Divaldo Pereira Franco dice que todas esas informaciones no son de carácter científico, porque para tenerlas como 100% seguras, tiene que haber un proceso de investigación, que no basta la información mediúnica. La información mediúnica para decir que, vamos a poner un ejemplo, que Francisco de Asís es la reencarnación del apóstol Juan, es una información de carácter hipotético, que puede tener muchos indicios de ser, ¿no? Muchas posibilidades de ser, pero no fue sometido a una investigación científica. Y así otras secuencias que hemos escuchado de que tal personaje fue tal otro personaje, quedan en el carácter de información mediúnica, entre paréntesis, como hipótesis a ser tenida en cuenta. Porque los verdaderos casos de reencarnación desde el punto de vista científico, porque decimos, la doctrina espírita tiene su aspecto científico, las investigaciones las han hecho externos al espiritismo, ¿no? Salvo Gabriel Delane, José María Fernández Colavida y también Albert de Rochas y tantos otros. Los que mencionamos como clásicos de la investigación de la reencarnación sí se consideran investigaciones científicas, porque ellos fueron a los documentos, se remontaron a las historias, buscaron los archivos,
compararon, sometieron al método científico y después dieron su veredicto, ¿no? Pero las otras que dicen como informaciones mediúnicas, como impresiones, captaciones, quedan como una hipótesis que algún día puede ser comprobada y de pronto no sabremos en los personajes antiguos si se podría comprobar y solamente cuando volvamos al mundo espiritual pues tendremos, ojalá, toda la información exacta de esas reencarnaciones. Gracias Álvaro por esta excelente respuesta. Xiomara recomienda el libro Mis hijos del ayer. En este caso para mi compañero que lo tenga en cuenta. Los hijos del ayer, por supuesto que eso hace parte de una investigación en donde hay una serie de evidencias, documentos, fotografías, grabaciones, huellas, etcétera, marcas de nacimiento. Ahora, hay un fenómeno que consiste en que nosotros podemos tener a veces ciertos sueños, ciertas experiencias de déjà vu, en donde a veces sentimos haber estado en un sitio o provenir de una tal civilización o haber sido X o Y persona o tener sueños recurrentes con determinadas civilizaciones pueden ser como unos indicios intuitivos de lo que pudimos haber sido, ¿no? O quiénes pudimos haber sido, ¿no? Pero esos indicios igualmente no pueden ser, no son tomados como pruebas, sino como una especie de referencia muy personal para que tengamos idea no exactamente quiénes fuimos, sino cómo fuimos. Y a través del autoanálisis, el análisis de la presente reencarnación, podemos saber más o menos un cuadro de cómo fuimos, no quién fuimos, sino cómo fuimos por las tendencias y situaciones que tenemos en la presente reencarnación.